Vamos a ir viendo qué pasó en su vida. Muy interesante el tema que vamos a ver hoy. Número 1, Saulo recibió la salvación. Eso es repasar un poquito, ya vimos eso. Saulo recibió la salvación. Hechos 9, 1 al 9, ya hablamos de eso. Entonces vamos a seguir con el número 2. Saulo ya es creyente, ya es cristiano, ya es hijo de Dios. Vamos al paso 2. Vimos la semana pasada. Saulo conoció a un creyente. Saulo conoció a un creyente. Eso vimos en Hechos 9, 17. Dice, Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces en este versículo vimos a Ananías, básicamente le dice a Saulo, Jesús se te apareció en el camino, Jesús me envió aquí, Jesús te dará la vista y Jesús te llenará con el Espíritu Santo. Ananías hizo por medio de Jesús un milagro aquí, entonces pudo recobrar la vista. Algunos piensan, Pablo habla después de tener un aguijón en la carne que pidió que Dios le quitara, ¿recuerdan esos versículos? Algunos piensan que era por la vista, por lo que pasó con Jesús en el camino a Damasco. Es muy común eso, y puede ser verdad, no sabemos exactamente, puede ser que sea eso. Pero cuando vemos en la Biblia ejemplos de milagros, cuando Dios hace un milagro, es una sanación completa lo que vemos en la Biblia. Entonces, para mí no tiene mucho sentido decir que Jesús le sanó como la mayoría, pero aún así quedó con un problema con los ojos. No sé, parece que el milagro era así completo, una sanación completa, y que el aguijón era otra cosa. Pero no sabemos exactamente, eso solo quería mencionar. Y también aquí dice al final, que seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, para los que estudian la Biblia, para los que estudian teología, tal vez queden aquí con una duda, ¿no? Esa parte no tiene sentido. Tal vez sabían ustedes, cada carta en el Nuevo Testamento, todas las cartas en el Nuevo Testamento enseñan que un cristiano, un creyente en Jesús, tiene el Espíritu Santo. Ya está en él. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo en ellos. Entonces, no tiene sentido que Pablo o Saulo en el camino a Damasco recibe la salvación y después viene Ananías para darle el Espíritu Santo. Eso causa mucha confusión para la gente. Y la Biblia no nos da más detalles, no nos explica por qué es así en este pasaje. Podemos adivinar. Hay muchos puntos de vista. Si ustedes leen comentarios van a ver algunos puntos de vista diferentes. Algunos dicen que es porque la conversión de Saulo era tan diferente, no era algo común. Nosotros no esperamos hoy en día que Jesús se nos aparece en un camino para convencernos de nuestra necesidad de la salvación. Eso no es algo común el día de hoy. Entonces algunos dicen que por ser una conversión tan diferente, que lo que vemos con el Espíritu Santo era algo diferente. Les doy el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús en su bautismo, que dice, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Eso no pasa hoy en día. ¿Por qué sucedió ahí? Era un bautismo muy especial, muy diferente. También el Espíritu Santo, cuando vino en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia cristiana. La Biblia dice que el Espíritu Santo se apareció como lenguas de fuego en su cabeza. Eso nunca he visto. Eso no sucede hoy en día, no es algo común. Pero era un momento en la historia de la iglesia muy especial. Entonces el Espíritu Santo hizo algo diferente en ese momento. Entonces algunos creen, por ser Saulo, por ser una conversión tan radical, tan diferente, que Jesús está haciendo algo diferente con él. Y eso puede ser, hay personas que creen eso. También el otro punto de vista principal sería de que Ananías le está concediendo una llenura especial
del Espíritu Santo. No la presencia del Espíritu Santo, sino una manera de poder servir al Señor de una manera muy especial. Sabemos que Saulo, va a escribir la mitad del Nuevo Testamento. Sabemos que él abrió la puerta para la obra misionera, entrando ahí por Europa. Y sabemos que el Evangelio después llegó a las Américas y así creció el Evangelio. Entonces Dios, sabiendo que Saulo va a ser usado de una manera tan especial, puede ser que le está dando algo diferente, algo súper especial para la obra que él va a experimentar. Esos son puntos de vista. Hay unos 2000 puntos de vista más también acerca de eso. Solo quería darles una idea para que empiecen a pensar un poquito. Lo que sabemos es que no hay otro ejemplo de eso. Entonces, hoy en día, nosotros no tenemos que esperar, después de la salvación, que alguien venga a nuestra casa para darme el Espíritu Santo. Eso, no hay otro ejemplo de eso en la Biblia, entonces no tenemos que esperar eso. Bueno, entonces, número 2 era Saulo conoció a un creyente. Número 3, Saulo se bautizó. Nosotros ya solo pasamos la semana pasada eso. Dice 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué nos enseña este versículo acerca del bautismo? ¿Qué pueden ver aquí? Lo siento. ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué nos enseña aquí? ¿Cómo? ¿Qué es importante? Muy bien, sí, es algo muy importante. ¿Qué más nos enseña? Se podría decir que estaba seguro de que era el Señor quien le hablaba en el momento que le encontró en el camino a la mar. Sí, él estaba seguro de su experiencia con Jesús. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Era un acto de obediencia, sí, muy bien, mi hermana. Un acto de obediencia y determinación para hacer ese siervo. Ya, muy bien, como un acto de, casi como compromiso, decir, yo estoy así entregado, sí, muy bien. Sí, hermana. Él creyó y de los pocos días se lo... Sí, sí, eso es clave. Hay orden aquí, ¿no? Salvación, bautismo, viene después, ¿no? No hay ni un ejemplo en toda la Biblia de bautizar a una persona antes de la salvación. Por eso no bautizamos a los infantes, a los bebés, ni a los elefantes, ¿no? Ninguno. Solo a los creyentes, ¿ya? Muy importante. Parece una cosa tan sencilla, pero hay muchos que se confunden con eso. Viene después de la salvación. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otra cosa que le enseña? Me llama la atención que es sano, o sea, se caen las escamas, recobra la vista y se da, es como ese proceso de recuperación. Ajá. Sí, muy bien. Sí, ¿quién escribió Hechos? ¿Alguien sabe? Lucas. Lucas era un doctor, era médico, ¿no? Entonces van a ver en el libro de Hechos que él menciona cosas así, cosas en cuanto a la salud, que le llama la atención como médico. Muy interesante eso, es un proceso. Y después de eso, ahí está, el bautismo. Sí. Una pregunta, pastor. Sí. Me puso a pensar ahora como ese orden de salvación y bautismo. Bueno, Sí. Hay casos donde se han bautizado por, digamos, para casarse o porque los padres le dijeron y todo eso. Después de años se dan cuenta que estuvo mal esa forma de bautizarse. ¿Debería hacerlo conscientemente o ya ese bautismo quedó? Porque, o sea, no lo hizo por esa determinación, no era salvo, se podría decir. Sí. Claro, se haría en el orden. ¿Cómo sería entonces? Sí, muy bien, buena pregunta. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de alguien que se bautiza por motivos equivocados y después de un tiempo se da cuenta de su necesidad, recibe la salvación, debe bautizarse de nuevo? Es la pregunta, básicamente. Ya. Yo hice eso. Yo a los 4 años hice una profesión de fe
no sabía por qué, no tuve idea qué estaba haciendo. A los 14 años, bueno, me bauticé después, a los 14 años me di cuenta de la necesidad de salvación. Entonces yo recibí la salvación 10 años después de mi bautismo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago después? El ejemplo que vemos en la Biblia era de, ahora se me está yendo, ¿dónde está en la Biblia? Tengo que pensarle bien. Pero una vez Pablo va y predica y les pregunta a un grupo y dice, ¿ustedes creen en eso? Y le hace algunas preguntas y ellos dicen, ni hemos escuchado del Espíritu Santo, no hemos escuchado de nada de eso. Entonces Pablo les explica y les bautiza ahí. Entonces ahí vemos la idea porque ellos fueron bautizados en el nombre de Juan el Bautista. Era un bautismo equivocado. Entonces ellos fueron rebautizados después. Es el único ejemplo que vemos en la Biblia de eso, de lo que yo sé, el único ejemplo que yo sé. Entonces, en mi opinión, sería de sí, bautizarse de nuevo. Ya, yo, 4 años después, a los 18, me bauticé, porque ahí vimos en mi iglesia también me enseñó la importancia de el bautismo es un paso de fe después de la salvación. Y yo recibí la salvación después del bautismo, entonces tuve que hacerle de nuevo. Entonces, hay otros puntos de vista en eso también, pero eso sería mi recomendación, ya, bautizarse de nuevo. Ya. La otra cosa, solo voy a mencionar, dice, y se levantó y fue bautizado. ¿Ya? Se levantó y fue bautizado. Eso, ¿qué nos enseña eso? ¿Cómo? Diligencia, sí, ya, como que está tomando la decisión. Pero ¿qué nos enseña acerca del bautismo? Se levantó y fue bautizado. ¿Cómo? Sí, hay que tomar la iniciativa, sí, también, sí toca hacer algo. A ver, ¿listos? A ver, ¿listos? ¿Listos? A ver, les estoy bautizando, ¿no? Ustedes no tienen que levantarse, ¿verdad? A ver, ahí, ¿quieres la bendición? A ver. ¿Me entienden? No tienen que levantarse. Lo siento por la Biblia. A ver, el bautismo es inmersión, es meterse en el agua. Es el bautismo. Bautismo no es regar un poquito, unas gotitas de agua. ¿Ya? Él se levantó, fue al agua y suponemos que era Ananías mismo, que le bautizó en el agua. ¿Ya? Eso es algo importante. Esa es la palabra. La palabra bautizarse significa hundirse, ¿ya? Entrar en el agua. Ese es el bautismo. Entonces, eso. Saulo también se está identificando con los creyentes que él estaba atacando y matando antes. Y ahora se identifica con los creyentes en Damasco, en Jerusalén, en Samaria, en todos los lugares donde el Evangelio había ido, él ahora se está identificando con ellos. ¿Ya? El bautismo es un anuncio público, es decir, yo soy seguidor de Jesús, pero también es un anuncio que yo estoy conectado con ese grupo de creyentes. Es identificarme con Jesús y con su iglesia, las dos cosas. Entonces es algo sumamente importante. No es para la salvación, pero sí es un acto de obediencia. Si alguien le pregunta, ¿es necesario el bautismo? La respuesta es sí. No es necesario para la salvación, no, pero es necesario porque queremos obedecer a Dios. Queremos seguir el ejemplo que nos da. Entonces, ¿necesario? Sí. ¿Necesario para la salvación? No. Número 4. Saulo se identificó con la iglesia local en Damasco. Saulo se identificó con la iglesia local en Damasco, versículo 19. Un voluntario, por favor, puede leer 9:19. Amén. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso es algo, una oración nomás, unas palabras, pero vemos tanta importancia aquí, que un creyente siempre tiene que conectarse, identificarse con una iglesia local. Es necesario eso. No existe en el Nuevo Testamento un creyente que por sí solo puede vivir la vida como quiere, no tiene que someterse a una iglesia, no tiene que aprender de un pastor, no tiene que tener nada que ver con una iglesia. Simplemente él y Dios y todo está bien. Eso no está en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es que todos deben conectarse, someterse a una iglesia.
Yo soy misionero, yo voy, ¿cuánto? Casi 15 años aquí en Ecuador, pero yo tengo un pastor. Yo soy miembro de una iglesia en Estados Unidos. Yo tengo que rendir cuentas a mi iglesia en Estados Unidos. Si yo hago mal aquí, mi pastor va a estar en un avión, va a venir acá, me va a llevar de aquí, porque no debo estar aquí. Yo tengo que someterme a un pastor, a un misionero. Eso es muy importante. Y Pablo enseguida se somete a la iglesia y se reúne con la iglesia en Damasco. Importante. ¿Tiene sentido? Sí, hermano. Pastor, por ejemplo, en caso de que hay 2 o 3 pastores en una iglesia, Sí. ¿el sometimiento tendría que ser al pastor principal o cómo es? ¿O al Sí. anterior? Más ¿O mayor. cómo es, o sea, ese sometimiento entre pastores? Sí. Porque se supone que como sea uno o los 3, ¿cómo sería eso? Sí, buena pregunta. Vamos rapidito, vamos a contestar esta pregunta con la Biblia. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, 17. Ya, Hebreos 13, 17. ¿Un voluntario nos puede ayudar, por favor? Sí, hermano. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Okay. Muy bien, muchas gracias. Dice, obedezcan a sus pastores, plural, ¿no? Ahí está, plural. También sabemos que la carta de Hebreos fue escrito a varias iglesias, entonces puede ser plural porque había varias iglesias. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de iglesias con un solo pastor y tenemos ejemplos de iglesias con algunos pastores, una pluralidad de pastores. Tenemos las dos cosas. Igual así. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Entonces, la iglesia debe nombrar, la iglesia debe decidir quién es el hermano encargado con la iglesia, el que tiene que rendir cuentas a Dios por el cuidado espiritual de la iglesia. Los miembros de la congregación pueden decidir quién es el pastor. Si los miembros nombren un hermano de la iglesia como pastor, los miembros tienen que obedecer y someterse al liderazgo del pastor. Recuerden, el pastor solo tiene la autoridad que la Biblia le da. El pastor no tiene la autoridad para decir, tú tienes que trabajar aquí, estudiar aquí, casarte con tal. No, el pastor no tiene autoridad así. Pero lo que la Biblia dice, el pastor tiene la autoridad espiritual de decir, así dice el Señor, así dice la Biblia. Amén. Entonces, si nosotros nombramos un pastor, voy a someterme a él. ¿ya? Pero si nosotros nombramos 3 pastores, 3 ancianos, nosotros tenemos que someternos y obedecer a los 3. Porque nosotros estamos nombrando a los 3 como los líderes espirituales de la iglesia. ¿Tiene sentido eso? ¿Ya? Y Sí. vamos a hablar de los 3. O sea, ¿cómo hacen eso de someterse entre ellos o cómo es? Si la iglesia funciona que los 3 son iguales en autoridad en la iglesia, sí, sería de someterme a los 3. Los 3 deben estar de acuerdo. Si tenemos 3 ancianos que están en muchos desacuerdos, ahí tenemos problemas graves, ¿no? Entonces, ellos deben estar de acuerdo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a someternos al cuerpo de ancianos, sería otra palabra, ¿ya? Otra manera. Sí. Los pastores, ellos, ¿a quién se someten? O sea, si los 3, digamos, no están de acuerdo, ¿a quién tendrían que rendir cuenta? O digamos que hubiera 3 en la iglesia y uno quiere hacer esto, el otro hace así, pero no se someten, cada uno está haciendo por su lado, o sea, no hay orden. ¿Cómo sería? Sí. Bueno, entonces ahí vemos un caso muy especial. Ojalá que eso nunca va a pasar en una iglesia. Entonces, si hay 3 pastores, a veces en las iglesias se dice que un pastor es el pastor principal y los otros tienen más o menos un puesto un poquito menos de ellos. ¿ya? El ejemplo en la Biblia que vemos de eso es que los ancianos deben recibir, recompensa
económica por su trabajo de pastor. Y la Biblia dice, especialmente el que se dedica a la predicación de la palabra. Entonces, en este versículo vemos que puede ser que haya un pastor principal y los otros pastores tienen que someterse a él. Eso puede pasar. En una iglesia, si tiene su liderazgo así, que hay uno que es principal y los otros tienen que someterse a él. Entonces, ahí no tenemos problema. Pero si la iglesia es que los tres son iguales en autoridad, eso depende mucho de la iglesia, ¿no? La Biblia no nos da un ejemplo de que ¿qué hacemos, no? Que si todos son iguales. Entonces, Dios mediante van a estar de acuerdo y no va a haber problema, con mucha oración. Si llegan a tener peleas y muchos problemas, la congregación tendría que hacer algo para solucionar el problema. Ya. Pero no hay otro pastor más allá. A ver, mucha pregunta, a ver. Hay otro modelo en el que se selecciona ancianos que están ahí, que toman algunas decisiones también, en donde el pastor pasa a estar bajo el consejo de los ancianos y el pastor se encarga de hacer solo la parte de la predicación de la palabra, y ese también creo que es otro modelo. Sí, hay otro modelo, sí. El problema que siempre tenemos es en el Nuevo Testamento nunca nos da un ejemplo de un anciano que sea más importante que otro anciano. Ese es el problema que siempre tenemos. La única diferencia que vemos es que uno se dedica a la predicación y él debe recibir un salario. Si solo uno va a recibir salario, debe ser él que predica, ¿no? Para evitar la confusión, la mayoría de las iglesias tienen un solo pastor y varios diáconos. Es para evitar la confusión. Pero también ahí vemos otros problemas, los pastores que se hace rey de la iglesia, y eso también es otro problema. Entonces, sí, hermano Walter, ¿cómo estás? Acerca de quién está controlando por ti. Y todo es como comienza. Si alguien se autodenomina así nomás y no tiene un respaldo de la iglesia, creo que va a ir llevando ese desorden siempre. Sí, Entonces, sí. todo es como comienza. Desde el inicio es muy importante. Y desde el orden que Dios ha establecido, como tú dijiste, yo no es que no tengo a quien someterme. El pastor tiene. Yo a mí me paga hacer una iglesia y tengo un pastor a quien me rindo cuentas. Entonces, todo como comienza desde el orden correcto. Ya, sí, verdad. Muy bien, muchas gracias. Ahora, se va el tiempo, vamos rápido, ¿no? Vamos a seguir. Número 5. Saulo comenzó a evangelizar en Damasco. Saulo comenzó a evangelizar en Damasco, dice, bueno, estamos en Hechos. Vamos a Hechos 9. Hechos 9, 20 al 22. Un voluntario, por favor. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos a gran pastor de las ovejas. Hechos. Estamos en. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy bien. Increíble, ¿no? El cambio. ¿Qué dice? Hechos 9:1. Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y ahora, ¿qué dice? Él está predicando. Él es el Hijo de Dios. Un cambio radical. Así es nuestro Jesús. Él hace cambios increíbles. Entonces, Pablo, a ver, ya vimos todo, recibe la salvación, milagro, bautismo, se dedica ahí a la iglesia, se reúne con la iglesia y ahora evangelizando en Damasco. Un cambio total. Pero también, versículo 23 al 25, vemos que Saulo fue perseguido en Damasco. Saulo fue perseguido en Damasco, dice 23, y después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Increíble. Ahora el cambio, el libro de Hechos va tan rápido, no podemos imaginar el cambio así, que viene a matar, recibe la salvación, empieza a predicar y la gente quiere matarle a él.
Así, tan rápido pasa aquí en el libro de Hechos. Entonces él ahora dispuesto a ser perseguido, dispuesto a servir. Recuerden lo que hablamos en Hechos 8, cuando vimos que Saulo estaba en Jerusalén atacando a los creyentes allá. Entonces sabemos que él probablemente estuvo ahí con el sumo sacerdote, escuchando los testimonios de todos los seguidores de Jesús en Jerusalén, tal vez escuchando una y otra vez, viendo el sufrimiento de los seguidores de Jesús. Y ellos les castigaban, hacían todo lo posible para convencer a los creyentes a dejar de seguir a Jesús. Pero no pudo hacerlo. Y ahora aquí llegamos, Saulo está recibiendo ahora la persecución. Saulo está siendo atacado. ¿Y qué hace? Va a otro lado. No dice yo voy a renunciar. Él dice simplemente voy a salir, voy a escapar. Y los creyentes que iban a recibir el castigo de él, iban a ser atacados por él, los creyentes ahora les ayudan, le bajan una canasta, era una canasta para los pescados, ¿no? Ahí le baja y ahí vemos el perdón total. Perdón total. Ellos sabían por qué vino a Damasco y ahora le está ayudando a escapar de Damasco para que no tenga ningún daño. Así es la iglesia, así es perdón, así es amor entre creyentes. Sumamente importante eso. Ahora, número 7. Saulo se preparó a solas con Jesús en Arabia. Saulo se preparó a solas con Jesús en Arabia. Ahora, Hechos no nos dice, Lucas no nos dice qué pasó aquí. Entonces tenemos que ir a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Ya, un voluntario 15 a 19, por favor. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó de elevarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para reconocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí vemos otro viaje de Pablo que no sabemos mucho. Sabemos básicamente que estamos hablando de 3 años, pero si pueden, a ver, aquí en Hechos 9, si pueden ver en Hechos 9, Gálatas 1 dice que se fue a Arabia y regresó a Damasco. Hechos 9, 22 dice que Saulo estaba predicando y 23, después de muchos días, los judíos empezaron a hacerle problema, ¿no? Entonces puede ser que entre versículos 22 y 23, que Saulo fue a Arabia, puede ser ahí. O, versículo 25, dice, cuando escapó de Damasco, Hechos 9, 25, se escapó de Damasco, y 26 dice que llegó a Jerusalén. Entonces puede ser que el viaje a Arabia fue entre 25 y 26. No sabemos, al final no sabemos, solo quiero darles el deseo de buscar más información. A ver, ¿cuándo sucedió eso? ¿Ya? Me parece entre 25 y 26, pero no estoy seguro, ya nadie sabe 100%. Pero Saulo pasa tiempo a solas con Jesús. Los primeros creyentes en el primer siglo, ellos dijeron que él fue a Arabia para evangelizar un grupo en Arabia. Otros dijeron que fue a solo pasar y aprender de Jesús, pasar tiempo así en silencio con Jesús. No sabemos exactamente. Es muy probable que él aprendió mucho de su teología ahí. En el Nuevo Testamento, la persona que explica más de soteriología, eclesiología y escatología es Pablo. Él habla más, explica con detalles lo que es escatología, explica con muchos detalles lo que es la iglesia, cómo debe ser pastor, diácono. No encontramos palabras así en otros libros de la Biblia, está en los escritos de Pablo. Entonces, muy probable en su tiempo en Arabia recibió un seminario, solo él y Jesús, y aprendió. Algunos dicen 3 años, porque los discípulos pasaron 3 años con Jesús, y Saulo tuvo que pasar 3 años con Jesús. Puede ser. La Biblia no dice eso, pero puede ser eso. Sí, hermano. O sea, eso me asombró. Había leído Gálatas y volví a ver y dije, ¿qué pasó? Ajá. Pues dice
Sí, sí, eso es parte. Y también después pasó tiempo en una cueva también que aprendió. Entonces, muy probable en Arabia y también en la cueva que aprendió directamente de Jesús. Eso es número 7. A ver, tenemos 3 puntos y tenemos 3 minutos. Vamos a ver. 8. Saulo fue a Jerusalén para conocer a los apóstoles de Jesús. A los apóstoles de Jesús. Esto sería Hechos 26, 27. ¿Alguien puede leer? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién le ayudó? Bernabé, ya estudiaron, ¿no? De Bernabé, es un personaje increíble en la Biblia. Vamos a hablar más de Bernabé después, en una semana. Entonces Bernabé le ayuda. Los apóstoles probablemente habían escuchado de la conversión de Saulo, pero Saulo se convirtió y después, 3 años, silencio. No escucharon nada por 3 años. Entonces es muy probable que los apóstoles tal vez no habían creído de lo que habían escuchado de la conversión, porque ahora 3 años después tienen miedo, no quieren verle, no quieren recibirle. Entonces puede ser por eso. Pero Bernabé le ayuda y los apóstoles le reciben. El número 9 en la hoja, Saulo fue perseguido en Jerusalén. Ya fue perseguido en Damasco, ya vimos, pero también en Jerusalén. 28 dice, estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero todos intentaban matarlo. Pero estos intentaban matarlo. Ahí está, otra vez quieren matar a Saulo. Dice 31, dice algo interesante. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y fortaleza del Espíritu, y seguía creciendo. Una pregunta, ¿por qué está la iglesia en paz en esos días? ¿Qué piensan ustedes? Porque Pablo ya era convertido al Señor y ya no perseguía a la iglesia del Señor. Esto es, ¿ya? Su principal perseguidor ahora es uno de ellos, ¿ya? Increíble, ¿no? La iglesia está en paz porque su perseguidor ya no está persiguiendo. Pero ahora, ¿quién está recibiendo toda la persecución ahora? Saulo mismo, ¿no? Él está siendo perseguido ahora. Increíble el cambio aquí. Entonces eso fue la persecución en Damasco, persecución en Jerusalén. Y el último, Saulo volvió a Tarso. Saulo volvió a Tarso. ¿Recuerdan? Es su ciudad natal, Tarso. Dice versículo 30, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Lo enviaron a Tarso. Volvió a su familia. Un fracaso total. Fue a Jerusalén para recibir toda la educación, para llegar a ser líder entre fariseos, y llega una persona perseguida, una persona escapando por su vida, una persona que los fariseos quieren matar. Era un cambio total. Cambiamos con un versículo, terminamos con un versículo, ¿no? Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. Yo pienso, mi opinión nomás, que Saulo, en camino a Tarso, aprendió lo que él escribió aquí en Filipenses. Filipenses 3, 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido, ¿qué dice? Todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Piensen eso. Si puede imaginar en ese barco, en camino a Tarso, Pablo ahí aprende. Es basura todo. Solo por conocer a mi Cristo. Vale la pena. Perdió su familia,
su futuro, su dinero, su trabajo, su educación, perdió todo, pero valió la pena por conocer a Jesús. Así es el cambio total de Saulo. Desde ahí, de Hechos 9, ya no escuchamos más de Saulo hasta el fin de Hechos 11. Vamos 2 capítulos en Hechos sin Saulo, pero vamos a verle de nuevo. La otra semana vamos a ver qué pasó en Tarso, vamos a hablar de eso, qué pasó en Tarso, y después vamos a ver una reunión con Bernabé, Saulo y Bernabé. Bueno, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Lo siento por la hora. Vamos a orar y terminar. Amado Padre, gracias por el tiempo que tuvimos y gracias por lo que aprendimos de la vida de Saulo y gracias por lo que él dijo, que ganar a Cristo vale la pena. Si perdimos la familia, si perdimos la educación, si todo se va de nosotros, para nosotros está bien, porque queremos conocerte. Vale la pena para poder conocerte más. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que tú hiciste en la vida de Saulo y gracias por la confianza de saber que tú puedes y tú sigues haciendo lo mismo el día de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, gracias por su tiempo.